¿Y si existiera un espacio donde pudieras decir lo que nunca te has atrevido a contar? Donde las historias no se juzgan, se escuchan. Esto es Miradas Compasivas, un espacio para contar temas e historias sin tabúes, sin máscaras y desde una perspectiva profundamente humana. Aquí hablamos de lo incómodo, lo vulnerable, lo doloroso y también lo que transforma. Porque cuando alguien te mira con compasión, algo dentro de ti sana. Quédate. Tal vez esta historia conecte con la tuya. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a otro podcast de Miradas Compasivas. El día de hoy tengo un invitado de lujo que nos va a platicar de un tema que seguramente muchas de ustedes se preguntan o se cuestionan, ¿qué es lo que hay que hacer? Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Es el doctor Gonzalo Arroyo Díaz. Él es ginecólogo y obstetra y además tiene una subespecialidad en biología de la reproducción. Bienvenido, Muchas Gonzalo. gracias, mira, No, muchas gracias por gracias. la invitación. No, gracias por aceptar. Mucho Oye, gusto. aquí para iniciar, justamente siempre les pregunto unas cuestiones ahí personal, no tan personales, sino para romper justamente el hielo y Para irnos empezar a conociendo. conectar. Sí, justo. Perfecto. Quisiera que me dijeras en una frase corta o en una sola palabra, para ti, ¿quién eres? Bueno, para explicar quién soy, pues soy Gonzalo. Ujú. Justo una sorpresa es que el día de hoy es mi cumpleaños. ¿Cómo? Entonces, Ay, ya sé que se me va a caer el sí, las mañanitas. era una Ay, bueno, ya sorpresa. te regalé una paleta. Ya tengo mi primer regalo. Ay, pues sí, felicidades. ¿Cuántos cumples? 32 años. 32 años, Sí. muchachas? No, y empecé bastante bien, la verdad, porque empezamos con una cesárea ¿A en la poco? mañana. Ay, qué padre. Empezando la semana y con mucho Okey. trabajo. Y entonces, ¿quién es Gonzalo? Pues soy un ginecólogo Ujú. que además me especialicé en infertilidad, en biología de la reproducción humana, que en realidad es no solamente o se centra principalmente en infertilidad, pero debemos saber que también trato todas las cuestiones hormonales, Ujú, desde la pubertad ujú, hasta el climaterio, ¿no? Que es ujú. prácticamente toda la vida reproductiva de la mujer. Claro. Y tenemos también un poquito de injerencia en el varón en cuanto a la cuestión reproductiva. Ah, perfecto. Eso es importante. Ahorita nos vas a platicar, ¿eh? Perfecto. Ahora, en una frase corta, o en una sola palabra, un evento transformador en tu vida. Un evento en una sola palabra. Bueno, Bueno, en una frase sola corta. frasecita. Pues yo creo que en la prepa, Ujú, el darme cuenta que quería estudiar medicina gracias a mis ujú. profesor de biología. ¡Ay, qué Es padre! que él era médico, entonces, digamos que poco a poco nos iba como planteando la biología de una manera, pues, muy Sí, agradable, sí. y en algún punto nos platicó que era médico, y Ujú. nos platicó así como que toda una clase, en lugar de tener clase, nos platicó Qué lo que padre. era ser médico, y ya yo dije: Sí. "Pues, está bastante interesante". Ay, sí, fíjate que yo también en la prepa tuve una ay, sí, a la doctora Lima, maestra Lima, nunca la olvidaré. Pero ellos cómo nos influyen, ¿no? Un montón. Sí. Bueno, ¿y es todo lo que esperabas, la medicina? Sí, la verdad sí. Sí. Todo lo que prometían. Ah, desveladas y todo lo demás. Exacto. Muchas satisfacciones a cambio de muchas desveladas, mucho Exacto, sacrificio, exacto. pero a la vez Justo. yo creo que se disfruta bastante. Sí, la verdad sí. Yo lo que les digo es que viendo atrás en el tiempo, Ujú. o sea, si lo proyectas de, no sé, 10, 12, los años que sean, se te hacen muchísimos, Sí, pero ya 15 años. estando aquí dices, pues la verdad, no es que se haya pasado corto, pero se Sí, ha pasado claro. bastante bien. Qué bueno. Señal de que hay vocación ahí. Ah, se va agarrando en el camino. Sí. ¿Tu comida favorita? Mi comida favorita, la pizza, sin problema. Sí, Ah, ¿y aquí de León cuál? de aquí de León, yo creo que actualmente las que son a la leña, Ay, que qué son rico. hay unas que muy delgaditas, que no sé si puedo Sí. decir marcas, pero, pues, Ay, pues sí, no ¿qué? pasa nada. No me patrocinan, pero sí. Ah. Perfecto. Las Ketchup Ah, que sí. empezaron ahí en Boulevard Las Torres y ahorita ya tienen muchas sucursales. Ah, Muy buenas, luego, la verdad. vayan ahí, vayan ahí. Luego los etiquetamos a ellos para que nos patrocinen luego. ¿Tu lugar favorito? Mi lugar favorito, yo creo, ¿de aquí de la ciudad o del No, del extranjero? mundo entero. Ay, Ay, tan grande que es el mundo, no te quedes sí, aquí nomás en León es la León. mejor ciudad del mundo. No puede No, ser. gran lugar, O sea, León, el doctor Guanajuato. estudió en México y se regresó a León. Exacto. No, yo creo que la ciudad más bonita que he conocido ha sido Budapest. ¿A poco? Muy, muy Qué bonita. padrísimo, Es qué como que padre. el Ujú. como dicen, el panorama que tiene al lado del río, y luego tiene Sí. muchos miradores que para ver la ciudad y ver a través del Ay, qué río es muy, muy padre. bonito, la verdad. ¿Y frío o caliente? Frío, Ah, 1000 veces frío. team frío. Muy bien. ¿Día o noche?
Yo creo que de noche, soy muy Noche. nocturno. Ay, sí. Algo que agradezcas. Sí, perdón. Algo así, indudablemente, pues, mi familia, ¿no? Y el Ujú. apoyo de ellos a lo largo de este camino. Ay, qué bueno. Una acción que hagas todos los días para cambiar el mundo, Gonza. Yo creo que, pues, proponerme a dar una buena atención, porque, pues, trabajo tanto en la Ujú, institución pública como en la privada, ujú, y tratar de dar la misma atención, pues, con las ujú. limitaciones que puedo tener en la medicina pública, Claro. dar la misma atención que como Ujú. si fuera en la medicina privada, ¿no? Sí, es difícil, es un reto porque es tiempos de consulta mucho más cortos Sí, y la verdad es que aparte diferentes pacientes. y insumos, sobre todo los Bueno, insumos, sí. porque saber que trabajas con Ujú. mucha limitación, luego le quieres ofrecer todo a los pacientes, pero Claro. si eso condiciona o un costo o que no se puede Ujú. proveer por parte de la institución, Sí. luego merma un poquito la Y atención. fíjate, ¿ahí eres ginecólogo o biólogo de reproducción? Biólogo de la reproducción. ¿A Tuve mucha poco? suerte. Sí, sí. Ahorita nos vas a platicar un poquito más de eso, porque el diagnóstico de infertilidad no lo cubren los seguros de gastos médicos mayores. Sí, no, la medicina privada está Sí. totalmente, Ujú. digamos, separada del diagnóstico de Sí, infertilidad. justo. Y, ay, qué bueno. Ahorita entonces nos vas a platicar un poquito más. Perfecto. Bueno, ya se acabó el interrogatorio. Ahora sí, vámonos con el tema que nos atañe, que es justamente este de infertilidad. Me Perfecto. encantaría que nos platicaras justamente qué es la infertilidad. Bueno, sé que hay 2 tipos de masculina y femenina. ¿Cuándo dices que hay infertilidad femenina y cuándo dices que hay infertilidad masculina? Va. Prácticamente para los 2 se puede englobar en la misma definición, Ujú, solo que está más enfocado justo en la mujer. okey. Al final de cuentas, se habla de infertilidad en menores de 35 años, Ujú, cuando llevan 12 meses de tener una pareja estable con relaciones que se llaman regulares ujú, y que no han logrado encontrar el embarazo pese a no tener ningún tipo de método de okey. planificación familiar o algún tipo de protección. ¿Irregulares sería qué? Se ¿Una vez a establece, la semana? no, como de 2 a 3 por semana, ¿Sí? porque con eso te Ajá. aseguras que van a caer algún tipo de relación en los días Okey, fértiles. claro. Okey. Porque, pues, en general nadie tiene, o bueno, yo creo que el Ujú. 50% de la gente o más no tiene bien claro cuáles son los días fértiles. Entonces, Sí, si tienen de 2 a 3 por semana, sí. en alguna de esas debe de caer en los días fértiles. Okey. ¿9 meses? No, 12 meses, 12 12 meses. meses. Ay, yo te escucho mal, muy mal. De hecho, de Ajá. 35 a 40 Ujú. se reduce a 6 meses. 12 meses de relaciones regulares. ¿Y qué es relaciones regulares? ¿Qué Pues, tan frecuente? relaciones regulares o frecuentes se Ujú, calculan como de 2 a 3 por semana. Y esto es porque la gran mayoría de las personas o de las parejas ujú. no tienen bien definido cuáles son sus días fértiles. Entonces, Okey. calculado que de 2 a 3 relaciones por semana, pues Ujú. van a caer en sus días fértiles. Okey. Y esto, pues es, digo, 12 meses en menos de 35 años, pero lo podemos acortar a la mitad. Ujú. De 35 años a 40 años, solamente deben de pasar 6 meses para empezar a estudiar a estas parejas. Y de hecho, de 40 años en Ujú. adelante, debe ser inmediato. Y también hay una acotacioncita pequeña que casi nadie, pues, le hace caso o lo menciona. Ujú. No importa la edad, si se sabe que tienen alguna alteración en la Ujú. fertilidad o algo que pudiera mermar la fertilidad, Okey. sabiéndose, por ejemplo, ya desde síndrome de ovario poliquístico, Ujú. miomatosis, alguna cirugía Ujú. pélvica importante o algún tipo de, por ejemplo, eventos de infecciones importantes a nivel de Claro. pelvis, todo esto. O, por ejemplo, el varón, si se Ujú. sabe que ya el varón está alterado, que haya Ujú. tenido, por ejemplo, lo que más me viene a la mente es un evento de cáncer que tuvo Ujú. quimioterapia y que la cuenta espermática, pues, prácticamente se llegó a cero o a muy bajito, Ujú. vale la pena estudiarlos de inmediato, no Okey. esperar. Porque, pues, en lo que atiendes una de las causas, estás perdiendo tiempo en identificar y tratar las otras. Okey. Entonces, básicamente, ¿puede haber infertilidad en ambos? Sí, Y, o sea, en cuanto llega una familia estoy pensando como en el escenario más común, que es que, okey, una pareja, supongamos, ¿no?, que una mujer decide, estudiar primero y tener hijos después, que eso es lo que casi siempre sucede. lo que está sucediendo actualmente. Exactamente, lo que está sucediendo, y posterga, obviamente, la maternidad, porque dice: "Primero quiero crecimiento profesional", ¿no? Exacto. Nunca se platica, o casi nunca se platica este tema cuando estás conociendo a la pareja, decir: "A ver, ¿y cómo te está yendo en tu fertilidad?". O Exacto. básicamente la mujer tampoco tiene mucho conocimiento, porque educación sexual hace falta mucha en nuestro país. Y, una pareja está intentando tener relaciones, y en un año si no pega, Ya deberían de buscar pero depende de la edad, ¿no? Obviamente. exactamente. Ahora, si una mujer tiene 35 años y justamente quiere buscar un embarazo
inmediatamente tendría que acudir a biología de reproducción. Podrían intentarlo, o sea, si no se conoce con ningún tipo de enfermedad, ni ningún tipo de antecedente, Ok, pueden intentarlo 6 meses, así, porque en realidad, o sea, solamente como con la orientación, claro. inicial de Ajá, tener las relaciones a sus días ujú, fértiles, ni siquiera esos de 2 3 veces por semana, sino sí, dirigido a los días fértiles, se puede okey. encontrar un embarazo espontáneo sin problema. Solo no se les dan los otros 6 meses, Ajá, porque sí conviene acortar el tiempo para el diagnóstico y tratamiento por la reserva ovárica y la calidad, que okey. eso sí está muy ligado, sobre todo la calidad, a la Sí, edad. justo es a lo que quería llegar, porque entonces en el hombre, ¿no importa la edad que tenga para la calidad espermática o sí? No, esa es como una creencia que también está muy arraigada, Ajá, pero en realidad también, o sea, tenemos como un poquito más de tiempo, ajá, pero se habla que a partir ya de los 45, pues ujú, ya también nosotros vamos perdiendo capacidad o ujú. calidad de manera como similar a la mujer. Entonces, Y eso sin contar que fumen o tomen o exactamente, que se pues desvelen o sí, o sea, todo el estilo de vida que o impacta sí, directamente. En claro. los 2 impacta igual, solo que, por ejemplo, en las Ajá, mujeres a lo mejor ya es más visible porque es un óvulo por mes. Y en el hombre, pues, son millones de espermatozoides. Entonces, por eso se tenía antes la idea de que, pues, no hay que claro. cuidar tanto al hombre o cualquier cosa, pues, al final de Ujú, cuentas son millones de células, pero cada vez es más frecuente y más consciente saber que el hombre, pues, también es, pues, es la mitad, ¿no? La okey. mitad del embarazo. Debe tener un Ajá. adecuado seguimiento, un buen diagnóstico y un tratamiento. Ahora, eso es cuando hablamos de una pareja heterosexual. Es Si correcto. hablamos de una pareja homosexual, ya estamos hablando de lesbomaternidad, ¿cuándo tendrían que ir? Inmediato. Inmediato. Eso sí, inmediato, Okey. porque justo como se sí o sí se requiere algún tipo de técnica de reproducción Ujú. asistida y, pues, ahorita, digamos, ya tenemos un abanico, ¿no? Antes Sí. era la inseminación Ujú, solamente o la fertilización con un semidonador casi que directo, y ujú, ahorita inclusive tenemos, pues, digamos, en algunos estados de la república, ujú, la oportunidad de el útero subrogado para, ujú, inclusive, no solamente parejas ujú, homosexuales mujeres, también para ujú, hombres, ujú. pero también tenemos el método ROPA, que es un método muy Claro. bonito, ¿no? Donde Ay, sí. una de las pacientes, digamos que pone Ujú, el óvulo y la otra de las pacientes ujú. pone el útero para Sí. poder gestar el embarazo. Y así las 2 tienen una participación muy bonita. Fíjate que en el método ROPA nosotros hacemos inducción de lactancia. En Ya, la mujer no gestante ya. hacemos inducción de lactancia. Es una opción siempre. Sí, Y se recomienda, se recomienda mandar a la paciente como alrededor de la semana 28 más o menos de gestación, porque necesitamos al menos unos 2 meses, 3 meses de anticoncepción ah, justamente para inducir lactancia en la ya. en la mujer no gestante. Qué bonito. Imagínate, se puede inducir la lactancia, ¿eh? Está excelente, porque así es Sí, un vínculo todavía más luego vamos a bonito. tener un podcast con justamente una familia que me permitieron acompañarles en su lactancia, que Jime y Mayra, que son igual de lesbomaternidad. Pero okey, Qué padre. entonces ya quedó ahí, ¿no? Infertilidad. Y, Sí. ¿verdad o mentira que en el hombre va disminuyendo, o sea, a partir de cierta edad? O sea, que dices, ya a los tre porque acabo de ver eso, no sé, Instagram a veces miente y a veces El algoritmo a veces nos estafa. y decía que, o sea, que la calidad espermática, o sea, que no importa tanto la edad, ¿es cierto? A ver, no sé, es de la mujer, pero del hombre, o sea, que es más probable que haya menos alteraciones genéticas o cromosómicas dependiendo de la edad del hombre. No, es justo eso de que Ajá, tenemos como, digamos, un poquito más de tiempo, o sea, okey, no es como que en cierta edad ya la calidad se vaya al suelo, ¿no? claro. Pero es donde empieza a ser como el punto exponencial prácticamente, Ujú, que en mujeres es a partir de 35 años, por eso es como que el punto de inflexión, y en ujú. hombres se calcula que es en 45 años. Entonces, y eso es, Ajá, digamos, en personas, digamos, sanas, estilo de saludables, vida, con estilo de vida saludable, okey. exactamente. Si a eso le sumas algunos Ujú, tipos de hábitos, pues, que tengan un detrimento en la fertilidad, claro. pues, no importa si tienes 30 años, ¿Cómo cuáles hábitos te pueden afectar a ver la por fertilidad? ejemplo, tabaquismo es lo Mm, o sea, aunque ya no hay un sí. índice tabáquico tan importante en la población, Ujú, de todas maneras, y las otras opciones, como por ejemplo, los cigarros ujú. electrónicos Ah, el o los vaping, ¿no? vapeadores, todo Sí, esto, totalmente. todo se ve que influye en la Okey. calidad tanto de los óvulos como de los espermatozoides. ¿Qué Entonces, más? ¿Alcoholismo? el alcoholismo, o sea, está como muy normalizado, gente que toma, pues, dicen: "Tomo poco, pero tomo seguido", pues, también afecta. Y, por ejemplo, De algo que no se toma mucho en cuenta es a qué se dedican las personas, okey. porque desde, por ejemplo, en hombres, el calor a nivel pélvico, o sea, ¡Ay! puede afectar O la sea, calidad espermática. ¿un panadero? Un panadero, exactamente, justo así, de los ejemplos más como aquí a la mano, un panadero, ¿sí? No Por manches, ejemplo, los ¿pero por choferes. qué? ¿Por qué el calor o qué? Es que, o sea, los testículos necesitan estar un Fríos. centímetro, digo, un centímetro. Bueno, sí, un centímetro o 2 abajo del Ajá, cuerpo para ajá. tener un centígrado menos No puede ser. que el cuerpo, porque si no, sí se Ujú. alteran y se altera O el
la calidad del esperma. de los genética, Ujú. pues, la carga Guau. genética que tiene. Y, por ejemplo, no sé, profesiones donde estén mucho tiempo sentados o cosas así. Por ejemplo, los choferes, ahorita que, pues, es muy, Sí. muy actual, los choferes tanto de delivery o los choferes de Uber Ujú. y todas estas Sí, plataformas, sí. pasan más de 10 horas sentados, ¿no? No Entonces, manches. también eso condiciona no solo calor local, sino un poquito de estasis de Guau. la sangre y, pues, todo va sumando. No es una sola causa, son muchas. Múltiples, Y, por ¿no? ejemplo, algo en nuestro ambiente Mm, es que hay muchos médicos o ujú. personal médico, no solo médicos técnicos, Sí, enfermería, sí, los todos técnicos, radiólogos, no manches. todos los que se radian Sí. y no tienen una protección gonadal, Guau. pues, eventualmente van a acabar con sus células germinales. O sea que una mujer traumatóloga que Digo, ellas ah, están hasta eso están un poquito a veces más protegidas porque tienen el el mandil y se cubren. okey, Pero sobre todo, por ejemplo, los anestesiólogos o anestesiólogas, okey. que también están en la sala y que dicen: "Bueno, Sí, es una radiografía o es una fluoroscopía". A ah. lo largo del tiempo se puede ir viendo que van a ir disminuyendo la calidad. Oye, y si ya tenemos todo esta información a la mano, Gonza, ¿por qué? O sea, ¿por qué no cambian los lineamientos? ¿Por qué se sigue? O sea, ¿por qué no se toma en cuenta o sea, la fertilidad? Sí. ¿Por qué no se toma en cuenta en la salud pública? Pues, o sea, digamos que es un tema muy difícil porque aparte, en teoría, los lineamientos, pues, existen, Ah, ¿no? sí. Para la protección Ajá, adecuada ajá. en radiación, y deberíamos de seguirlos, pero es algo muy normalizado, digo, Okey. tengo amigos anestesiólogos que es como: "Oye, ¿y sí afecta?". Y le digo: "Pues sí, o sea, ¿tú nunca te has Sí, hecho un conteo de espermas?". "No". no. Le digo: "Pues es que Sí, se va viendo así como una es tendencia de los sí, traumatólogos, de los anestesiólogos, de los, justo. neurocirujanos, que al Ujú, exponerse a tanta radiación, pues ujú. pueden ir disminuyendo la calidad de su semen". No Eh, todos, ¿no? Pero, pues, o sea, es que un factor todos de riesgo. tendríamos que tener, o sea, hombres, conteo espermático y mujeres que antimuleriano. Pues, yo digo que depende de los planes, ¿no? Ah, Eso también depende mucho de los planes, porque, por ejemplo, la ajá. antimuleriana es reserva, Ah, no es okey, calidad. Haz de cuenta ajá. que ese número se traduce en Ujú. cuántos probables ovocitos tengas en ese momento, Okey, que el de hoy puede impactarse mañana si tienes una cirugía, si tienes una radiación, si tienes okey, cualquier otra cosa. Y en los hombres, pues, en realidad no tenemos un okey. marcador de reserva. ¿Por Ahí qué no sí, no, no no sé. no lo han creado? Pues, es que como digo, como a nosotros Sí, nos toman así de que, pues, producen millones, pues, de producir 10 millones a 100 millones no te es rías, sí, Anilú. es que es la realidad de las cosas. O sea, con nosotros, de hecho, siempre se ha tratado así como que el varón, ay, nada más con que dé la muestra es suficiente. Y estaba muy relegado, pero cada vez Sí, es más justo. frecuente que se le dé la Pues importancia. no manches, la pareja es de 2 porque, la carga es casi siempre, justo por eso hay culpas. Exacto. Pues sí, justo. Sí, siempre es como culpa Claro, de la mujer, ¿no? O sea, eso. siempre ponen: "No, Ajá, pues es que ella es infértil", y es como, no. O sea, en las parejas, okey, 30% es alguna causa de la mujer, pero treinta por okey. ciento es una causa solita del hombre, 30%, no y el manches. otro 30 es Ajá, compartido. O sea, digamos que claro. yo lo que les digo es que si los 2 se encontraran con alguien que está en sus perfectas condiciones, tal Ah, vez se embarazan, ¿no? ujú, Porque tienen una cosita un poquito alterada, okey. pero al juntarse, alteración y alteración, es donde genera infertilidad. Qué impresión. O sea, sí, ¿ya ven? Cómo sí tienen que acudir con un gine de reproducción. O sea, sí, y sobre todo, sí, o sea, sus planes, justamente entre sus planes está tener hijos. Exacto. Que eso es lo difícil, porque como bien hablabas de que ahorita, pues, todo está encaminado, o Ujú, cada vez es más la tendencia de que la gente está haciendo, primero laboralmente sostenible, responsable y sí, todo, y ya después están claro. viendo lo de la reproducción. Sí, Y claro. por eso es un poquito más complejo. Okey. Y nadie nos dice que, por ejemplo, Y nuestro punto más alto en la reproducción es a los 25 años. no manches, cuando estás en la Cuando estás saliendo de la universidad al mundo sí, laboral, claro. así de no sabes nada de nada, no tienes ningún Ah, bueno, plan, a esa eres edad yo tuve a mi hija, quiero que sepas. el punto más alto de la reproducción. Ah, 25 es como el pico. 25 es el pico para ambos. Sí, para ambos. Okey, Y ya de ahí va disminuyendo paulatinamente, okey, poco a poco, a poco, poco a poco. okey. Entonces, supongamos que una mujer ya sabe, o un hombre ya sabe que no quieren tener hijos hasta después de los 35, ¿no? Pon tú, a los 40 quieren Sí, que ya embarazarse. de aquí en adelante, yo Okey, calculo que a los 35 voy a andar buscando, pon ¿no? tú. ¿Tendrían que ir a biología de reproducción para decir: "Quiero almacenar Sí, mis idealmente sí. o sea, mis óvulos, Oye, inclusive o los espermatozoides. espermatozoides"? Y pon tú que siga siendo esa misma pareja en 10 años, ¿no? Sí, Pon tú, quién sabe. no sabemos, ¿no? Hay mucho Claramente no tiempo de por sabemos. medio. Exacto. Entonces, pon tú, pero tus óvulos están ahí reservados, ¿y qué se necesita?
para que justamente te hagas a lo que se llama estimulación ovárica. Es correcto. Sí, O sea, lo primero es ver esto de la reserva ovárica. okey, Sobre todo, primero es tener claro, ¿no? Así okey, de, sí quiero tener maternidad o paternidad. okey. En ciertos años eso sería lo ideal, ¿no? Pero digo, como a los 25, pues en general todo el mundo va apenas a la vida laboral y todo. Ujú, Por ejemplo, a los 30, yo siempre les digo, a los 30 es un buen punto, porque okey, ya estudiaste, ya trabajaste y ujú, ya tienes como más o menos planteada la vida. Y okey, es un buen tiempo, porque no son los 25, pero tampoco es como que ujú, estemos a los 45, que ya la reserva y la calidad, pues es prácticamente lo más bajito. claro, A los 30 es un muy buen punto donde ya puede ser sostenible que ujú, hagan alguna preservación de gametos, okey. Tan inclusive de embriones, ¿no? O sea, si ya están justo, así es lo que te iba a decir. muy comprometidos. Aquí quiero hacer un punto, aclarar un punto muy, muy importante, porque a esto me viene de que escuché otro podcast y que aparentemente como, ay, no me dijeron, bla, bla, pero quiero saber si esto te garantiza que vas a tener hijos. Ah, no. Ah, justo, a eso es Es a lo lo que que, siempre sí, debemos de aclarar. exacto, eso, justo. Entonces, que tú hagas, por ejemplo, tu reserva ovárica no te lo garantiza, pero te da más oportunidades, ¿no? Exacto, te O da esa libertad probabilidades. y Ajá, probabilidad. y probabilidades. Sí, porque, por ejemplo, yo creo que lo que les digo es, o sea, por ejemplo, si a los 30 sabes que tienes una buena reserva y Ajá, congelas, digamos, 10, yo me gusta siempre redondear los números a 10. sí, ujú, No, o sea, esos 10 ujú, óvulos, ujú, para empezar, no van a ser tan efectivos como si tú reservaras 10 ujú. embriones. Okey, No tienen la misma capacidad, es ligeramente menor. okey, Pero bueno, tienen buena calidad a los 30 y todo, tienes tus 10. ujú, Idealmente se calcula que te queden unos, por ejemplo, 4 o 3 embriones, ujú, pero pudiera ser que no. ujú, ¿Por qué? Porque ahí viene la otra parte, ¿no? ujú, La parte masculina se tienen que hacer la fertilización, tienen que progresar ujú, y pues al final quedar esos embrioncitos de día 5. claro, Pero puede haber muchas cosas en el camino, ujú, inclusive cosas que no son visibles, que los 2 tengan una buena reserva, que tenga buena muestra de semen y ujú, que genéticamente tengan alguna alteración, alguno o los 2 ujú, y que ahí se merme el crecimiento de los embriones y pues o de los óvulos y no, ujú. nos quedamos en cero. Justo eso, o sea, ¿tú que están en criogenia o Sí, están, están sí, congelados en congelados? nitrógeno líquido, así a Okey. menos 196, si no estoy mal. Guau, datos, factos. Tal vez me funen, Nos ¿no? De está tirando que no factos es en los, sí, 196. sí, justo ahí mira, los embriólogos van a decir: Pero "No sabe nada". no se ha metido al laboratorio. Ya sé. Entonces, si, por ejemplo, o sea, una pareja elige preservar sus óvulos y después los espermatozoides, ¿se sigue manteniendo la calidad con la que Sí. justamente se congelaron? Sí, digamos, ese es como el principio de Ujú. la congelación. O sea, tú Okey, los congelas hoy y se quedan con tu edad de hoy. Que okey. tu edad es igual a calidad. Ah, ujú. Prácticamente, digo, en el mundo ideal, ¿no? Donde tienes Sí, un buen estilo de vida, claro. no tienes alguna enfermedad y si la tienes está en control y todo, Okey. tu edad, con eso se quedan los óvulos. Ujú. Y la edad está relacionada directamente a la calidad. ¿Y también los espermatozoides con esa edad que los Exacto. congelas? Sí, Igual. igual. Okey. Y digo, por eso en hombres también o sea, se debería de dar esta concientización, porque luego es Ujú. como, a ver, en tu mejor momento, Sí, a los claro. 30 por ejemplo, Ujú. pues, ¿quieres tener hijos? Pues congela, ¿no? Porque luego dicen: Okey, "Bueno, pero yo cuando ya los vayamos a descongelar, ya los podemos unir, que se haga la fertilización". Pero es como, okey. oye, y si al año siguiente pasa Claro. algo, te tuviste una caída, un accidente, Sí, lo que quieras, o te dio cáncer, y a lo sí, mejor ya no pudiste preservar tu mejor muestra, pues pues sí. si uno va a preservar los 2 convendría, ¿no? Ahora, supongamos que ya, o sea, esa familia elige, hacerlos embrión, ¿no? Sí. O sea, ya, es Dicen: "Vamos a congelar, pero vamos a congelar embriones". sí, exacto. Se congelan y los embriones se quedan, o sea, de 10, por ejemplo, óvulos que tienes ahí y Sí. 10 los fertilizas. Esa es la famosa fertilización in La vitro. fertilización in Ajá. vitro, Bueno, exacto. dinos. Esa, haz de cuenta que Ajá. se sucedería en el mismo momento, ¿no? Que Okey. se obtienen los óvulos, Ajá. bajo esta condición de que primero se da medicamentos para, en lugar de un óvulo, que es al mes, Sí. obtener unos alrededor de 10, ¿no? Digo, Okey, para centrarlo en 10. okey. En ese momento se fertilizan y hay, de hecho, 2 técnicas. Ujú, La fertilización normal, que es como acercarlos nada más o ponerlos en el mismo recipiente a los óvulos y los espermatozoides. El okey. espermatozoide hace su trabajo solito. O la Ujú. imagen famosísima que todo mundo tenemos, que es un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Okey, Cualquiera de los 2. Al día siguiente se ven cuántos fertilizaron. O sea, no se puede saber en ese momento. claro. Al día siguiente se ve cuántos fertilizaron y idealmente se les da 5 días de crecimiento para que lleguen a embrión, que es como los que ahorita se ve que tienen la mejor tasa de implantación o la Sí. mejor como el mejor porcentaje de éxito. Okey, eso me parece
De veras, así como hasta superfuturista, así de, Sí, ¿cómo es posible que hayamos llegado tan lejos, no? Como humanidad, imagínate, sí, tantas posibilidades, oportunidades, así de, y ah, hay tantas cosas así que se están investigando. ay, ahorita nos vas a platicar más, pero a ver, bueno, una mujer tiene la estimulación ovárica. ¿Qué necesita para decir, te voy a estimular? ¿O qué hace? ¿Qué es lo que sucede en su cuerpo? ¿Qué le das? ¿Qué Ya, tratamiento para que tenga estimulación ovárica? perfecto. Pues primero se necesita ver que ambos ovarios pues no tengan algún tipo de quiste, algún tipo de tumoración, ¿no? Ujú, O sea, que los ovarios estén, por así decirlo, libres o limpios. ujú, Y dependiendo si planeamos la transferencia, ¿no? También que en el útero, pero idealmente, por ejemplo, para la preservación, ujú, solamente que los ovarios no tengan, digamos, algo que tengas que tratar o algo que tengas que atender antes de la estimulación. Y a nivel, digamos, sistémico, que no haya ujú. algún tipo de enfermedad, alguna alteración, que no tengamos prediabetes, que más o menos esté todo en orden. Okey. Ya teniendo eso, nosotros coordinamos lo que es como un inicio de un periodo menstrual para Ujú, tener, digamos, los ovarios en su primer momento, en el periodo que llamamos como de reposo okey. o inicial. Ujú, Y ya nosotros mediante inyecciones de gonadotropinas, que son prácticamente las hormonas que nosotros mismos producimos, pero ujú. hay un poquito modificadas, Modificadas. con Ajá, mayor potencia o mayor ajá. duración, Ujú, haces que en lugar de que se produzca un óvulo al ujú. mes, que es lo natural, Okey. se produzcan, digamos, 10, ¿no? Sí, Que puede ser un poquito más, 10, 10. 15, Guau. ¿no? O sea, depende de la Órale. reserva, Sí. depende de la edad Ajá. y depende de la dosis que tú des. Digamos Okey. que ahí es donde uno entra porque no hay como una fórmula. De Okey. hecho, en realidad hay como pasos Ujú, o tipos de estimulación. ujú. No hay una universal, pero sí hay como cada vez más y tendencias a esta les va mejor a estos pacientes, esta les va mejor. Pero bueno, O sea, ¿que es ojo de buen cubero ahí? pues prácticamente este es el arte ahí en la Sí, estimulación porque justo, tienes que ver justo. cómo es tu paciente Okey. y cuál es la que necesita. Y además, durante la estimulación no es como un tratamiento ya establecido de 7 días. Okey. Le das un tratamiento por 5 días y luego Ujú, ahí puedes reajustar el tratamiento, ver si necesita ujú. ajustar dosis, incluido meter otro medicamento. En general no cambiamos de medicamento, solamente ajustamos Okey. o agregamos. ¿Y ahí qué efectos adversos, o sea, o qué síntomas se puede Yo esperar? les digo que es como tener, No un periodo menstrual manches. multiplicado por 10 al mínimo, ¡Hala! mínimo, porque Okey. prácticamente son las mismas hormonas, y es el Sí. estradiol que toma el control, y en lugar de tener un estradiol O sea, que te pones irritable a más no poder y te quieres divorciar. sí, prácticamente, ¿En serio? O sea, fíjate, prácticamente. es importantísimo que eso se platique, o sea, porque la pareja también tiene que estar preparada, o sea, Exactamente, sí, se les debe de informar guau, porque justo hay veces que dicen: "Es que, o sea, nadie me dijo que me iba a sentir así, nadie me imagínate. explicó que, o sea, iba a ser un sube y baja de emociones, que iba a estar distendida, que iba a sentir pesadez, que iba a estar irritable". Y sí, o sea, yo les digo, es como tu O ciclo sea, menstrual por 10 te prácticamente. hinchas, Retienes líquido, te no hinchas, manches, sientes un poquito bueno, no un poquito, no sé, mucho. lo que nos comentan es Ah, desde yo distensión, no pues sí, sé. al final de cuentas, sí, yo siempre les digo, pues es que, o sea, de todo lo que nos comentan, Claro, pueden ser todos estos sí, datos. guau. Okey, ¿y esto te dura cuántos días? O sea, los síntomas, así. Normalmente son Ay, como 12 días okey, en que nosotros hacemos la estimulación, puede ser ajá, poquito más, poquito menos. okey, Además, después tiene que hacerse el medicamento, darse el otro medicamento para planear la ajá, obtención de estos óvulos. mm, Y en lo que va bajando los niveles hormonales, guau. prácticamente es el mes. O sea, No prácticamente es el mes. manches. O sea, que un mes, Un pides mes permiso en tu trabajo para no ir. para sí, es que sí es Sí, difícil, sí es justo. difícil. Okey. Entonces, ahora se congelan ahí los embriones Exacto, y se preservan en el laboratorio exactamente. hasta que los vayas a usar. Sí, ahí quedan preservados y Ajá. digamos que no puedo decir que, por ejemplo, de los 10 un buen número es que queden 4 Ujú. embriones. Okey, No puedo decir que sobreviven los 4 el 100% de las okey. veces, pero sí el 90 y tantos por ciento de las veces. O sea, sí puede haber una vez que o algunas situaciones en donde van a descongelar 1 o 2 embriones, Ujú, dicen: "¿Sabes qué? No soportó la descongelación", ¿no? O sea, ujú. también es algo que debemos de especificar porque, pues, en el proceso y es lo mismo que en el proceso de crecimiento, o sea, pueden Claro. llegar a día 5 Sí. y en la transferencia dices: "No, es que ya no creció", ¿no? O sea, Ay, ya no era viable, pero como okey. además no podemos estar viendo que estén viables, viables, viables Sí. al minuto, Ujú. tú dices: "Bueno, pues ya lo vi, tiene día 5 pues lo voy a transferir", pero a lo mejor ya no era Okey. viable. ¿Y transferir es? Es cuando ya tú preparas el endometrio Ajá. para poder entonces, ¿Ya diste medicamento para preparar el endometrio pues, o no? ahorita, en realidad antes era puro medicamento, pero Órale. ahorita ya hay como cuatro formas de hacerlo y Ujú, 2 son de la manera como natural, es siguiendo tu ciclo menstrual. ujú.
Cuando tu cuerpo, digamos, que está preparado para la implantación, que Ujú, produce la progesterona y todo, tú lo ujú, estás coordinando ujú. y ya transfieres el embrión ¿Y eso se hace en el hospital en o? el hospital. Estas 2 Okey, cuestiones se hacen en el hospital. okey. Se tiene que hacer la captura en un Ujú, quirófano, ujú, cualquier riesgo, cualquier situación, lleva claro. anestesia y todo. Ujú, Y la transferencia normalmente también, ujú. porque debe ser al lado del laboratorio. Al lado del Ah, laboratorio donde están los embriones. Esos embriones se descongelan, sí, se preparan en su medio para, digamos que la transferencia sí, y deben de estar a 37 grados okey. e inmediatamente transferirse. O sea, Guau. es un paso rápido, por así decirlo. Okey, o sea, Entonces, casi, casi de que descongélamelos y en este descongélalos que momento vaya, ahí es okey. donde se ve así, se expandieron, bueno, o sea, tiene las características Sí, de que va descongelándose bien, bien, bien. okey. Ya está listo para transferirse. O sea, no lo puedes descongelar y dejarlo ahí porque Sí, avanzan. okey. Empiezan a avanzar y entonces Ahora, puede bueno llegar a día ajá. 6 día 7 si tú Mm, lo dejas descongelado y no haces nada. oh, guau. Y ya, ay, ya, Ya no ¿a poco conviene. sí? Ya no, ahí ya no se podría No, o porque sea en teoría, o sea, la implantación que sucede más o ajá, menos al día 6 ajá, pues es el ya. límite, aunque también ha habido transferencias en día 7 y han tenido Sí, resultados, ¿no? Pero por eso los okey, transferimos más o menos en día 5. okey. Ahora, ¿cuántos embriones transfieres? Ya el día de hoy lo que se prefiere es uno, Oh, pero uno con guau. estudio genético. Esto es, llegando a día 5 tomas un pedacito de donde era o donde va a ser la placenta, Ujú. lo mandas a analizar y si tiene sus cromosomas completitos, digamos que es el embrión de muy buena calidad, se llaman de muy Hacen buena estudio calidad. genético, entonces, a Estudio los genético, embriones. exacto. No a todos, o Ah, sea, hay okey. muchas tendencias y ahí también es como una zona Gris. dependiendo de gris o dependiendo de Ajá, cada centro, ¿no? Hay quien le okey, gusta hacerle estudio a todos, hay quien le gusta hacerle estudio solamente a los que marcan la guía, hay okey. quien le hace estudio solo a ciertos casos. ¿Y tú qué recomiendas? Yo me iría por las guías, ¿no? Mm, Pero también y digamos que ahorita a lo ujú. mejor y por la juventud que tengo y los que ya Sí, ajá, tienen ajá. experiencia, que Sí, les va claro. muy bien, Ujú. a lo mejor y después cambian gracias a ellos las guías. Pero es que al final de cuentas esto Sí, se va moldeando, digamos, claro. prácticamente día a día. Si lo que hoy es verdad, mañana será mentira. Tal vez Eso mañana te pasa recomienden que a todos. exacto. Eso pasa siempre en medicina, o sea, la medicina basada en evidencia es una cosa en este momento, en este año, Hoy es con verdad, este mañana ya no. exacto. Lo que hoy es verdad, de verdad, mañana será mentira. Entonces, okey, transfieres uno Exacto. y esperas. Esperas, Esperas la beta, la famosísima vete, espera. beta Exacto. espera. Exactamente. Sí, qué nervio, imagínate la ansiedad así de Sí. habrá pegado, o sea, ¿y en cuántos días haces la beta? Normalmente en otros 14, Okey, y sí, la para tener como y bueno, buen número. la beta es la hormona La beta prueba de embarazo, GH, y digamos, en justamente sangre, que es lo ideal. cuantitativa o cualitativa. Pues, nos sirven las 2 Okey, prácticamente, porque hay veces que la cuantitativa, o sea, que ujú, nos dice un número y un número medio gris, y luego aparte, okey. como ahorita Como el ya en nivel de internet, hormona, ¿no? Que te el iba nivel de hormona, diciendo. sí, oye, Ajá, mi nivel de hormona está muy bajito porque, pues, ya todo lo encuentran en internet, claro, sí, a veces te puede generar ChatGPT. más ansiedad. Entonces, en realidad, con una prueba que salga ya Okey. positiva, porque ahí no vamos a hacer nada, ¿no? ¿Y de orina también? ¿Se puede? Pudiera ser, pero son menos sensibles. O Ah, sea, en okey. realidad las de orina se calcula que digamos, detectan 50 Sí. y las de sangre, pues, detectan desde 2. Okey. ¿Y a los qué? ¿Cuántos días dijiste? A 14 los días, 14 14 días. días para estar todos tranquilos y Y serenos. en el Inter, ¿tú puedes hacer tu vida normal? Total, desde el momento de la transferencia, porque Okey. también, de hecho, hay muchos como mitos o hay muchas Sí, justo. como Ponte boca miedos. abajo. Sí, que te dicen: "No, no te muevas, Ponte al revés. no, No hagas bici, no no", corras, prácticamente, ¿no? o sea, dice que Ajá. antes transportaban a las pacientes casi que Ay, no, ¿a acostadas en su poco? coche para que no Ajá. se levantaran porque se fuera a salir el embrión. Okey. Pero en realidad ya se ha visto que, pues no, o sea, Sí. si bien no está adherido completamente, pues es como cualquier cosa que decimos, bueno, cuando tienen relaciones, Ujú. los espermatozoides van ahí, ya llegan al útero, hacen la Sí. fecundación y regresa, y tú nunca Ujú. supiste y nunca es como que se salió El el embrión. embrión. Es lo mismo, acá se pone, Exacto. si bien en Okey, un medio, pero el medio digamos okey, que se queda plasmado okey, ahí en el endometrio y okey. ya, no ¿Y se va a ir. cuál es el índice de éxito en la primera En implantación? la primera, todo depende, digamos, depende como todo en medicina, todo depende, pero depende mucho de las condiciones maternas Okey, y la calidad del embrión. okey. Lo que más nos da es Ujú, la calidad del embrión. Entonces, por ejemplo, okey. transfiriendo esto, un embrión con Ujú, sus cromosomas completitos, de buena calidad, todo, ujú. se calcula que más o menos hasta el 45% de éxito, 50 puede ser. Órale, guau, Y en súper, realidad también eso es lo que tenemos que explicar, porque luego decimos: claro. "Ah, bueno, mi primer transferencia y ya un éxito, va a ser un éxito". Es como, no, todos Ujú, quisiéramos que sí, pero en ujú, realidad ujú. los mayores éxitos son siempre en los seriados. Okey. O sea, Ujú, decimos, mira, si en la primera, desafortunadamente, no hay una beta positiva, si hacemos exactamente lo mismo, en ujú. la segunda podemos alcanzar un 80 y tantos, 90%. Se Oh, van guau. acumulando. Y en Okey. la tercera, si es que llegara, ya es Ujú. 95, 97.
¿Cuántas veces puede intentar una pareja? En realidad no habría un límite. Guau, nada más Hay que un el cuerpo de límite. la mujer aguante los efectos adversos. Pues la pareja en La general, ¿no? pareja, Digamos, ahora sí sí, que quien lleva mucha carga es la mujer, porque sí, lleva la carga hormonal, el claro. procedimiento y todo, pero también, pues, el varón, pues, dependiendo, si el varón también Ujú, tiene que someterse a algún tipo de procedimiento o algún tipo, sí, pues, también, y sobre todo, no es tan frecuente, afortunadamente, pero ujú, sí nos ha tocado conocer pacientes que, digamos, van, con un biólogo o a un centro, sí, tienen 1 o 2 transferencias, resultado negativo, van a otro ujú, centro, otro resultado negativo, ya van ya acumulando 4, van a otro y a lo mejor 6. Y lo más difícil es no como tal ofrecerles algo nuevo, claro, sino ver y analizar bien cada uno de sus casos para claro, ver qué se puede cambiar, qué se puede mejorar, qué se les puede ofrecer y sobre todo darles un buen acompañamiento, porque, okey, digamos, desde el primer momento en que ujú, van a experimentar todos estos procesos, ujú, se les debe, pues, primero explicar todo esto y decirles: sí, "Oigan, algo importantísimo es, a lo ujú, mejor, un acompañamiento de terapia, de psicología, tanto por las buenas noticias como sí, por las malas". justo, justo, Porque hay veces que es como, híjole, no, pues ahorita nos aventamos lo otro como si fueran papitas, ¿no? claro, Y en realidad deben de tener un muy buen acompañamiento porque, pues, al final de cuentas, les pone presión a la pareja, a ellos sí, los pone, pues, a la expectativa, a veces los pone, pues, tensos, nerviosos, los pone estresados. se eleva el cortisol, ¿no?, en el cuerpo y esto no Exactamente. ayuda para nada. No, nada. Qué difícil para la pareja que, no cuando no se logra justamente el objetivo deseado, que es justamente la gestación, pues, tengan que volverlo a intentar. ¿Tú recomiendas que haya un acompañamiento en salud mental perinatal en este aspecto? Sí, totalmente. Se recomienda, de hecho, que prácticamente desde el inicio se les debe ofrecer. Y sobre todo, si el primer intento o digamos como que el primer ciclo no Ujú, tuvo un resultado favorable, pues lo ideal es ya darles un buen acompañamiento, pero ujú, lo ideal es desde un inicio, como para, pues ya tener ese acercamiento, pero si no se tuvo desde el inicio, ujú, pues por lo menos antes de planear cualquier otro tipo de tratamiento o volver a intentarlo, cambiar ujú, algún tipo de objetivo, tratar de ujú, cambiar la estrategia, pues un acompañamiento de tipo de psicología, de salud ujú, mental es muy importante, porque, pues, este tipo de tratamientos generalmente ponen mucho estrés, ¿no? Sobre la sí, paciente, sobre su pareja, sobre ellos como pareja, porque es un poco de presión social, ¿no? O sea, al final de cuentas, cada quien elige cuándo ujú, tener su maternidad, su paternidad, y esto está abriendo como las fronteras, ¿no? Para poder, inclusive, a veces postergarlo con esto de la preservación de ujú, tanto de óvulos, de espermatozoides o ya de embriones, ujú, pero al final de cuentas no deja de ser un poco de, digamos, presión, pues tanto ujú. familiar, social. O sea, nos encontramos muchas veces con pacientes que pues ya todo su círculo de amigos, su círculo familiar les ha preguntado que para cuándo, Ah, ¿no? Y esa es de las preguntas es como más difíciles, son yo creo. horribles, ¿no? Y más como cuando estás como ya en la etapa, entre comillas, límite, que te dicen: "Es que ya tiene 35 años". Yo creo que desde los 30 empieza la presión, o sea, ¿Así? empiezan ya a decir como, bueno, ya cruzaste los 30. ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Y Exacto, así cuándo como, vas a oye, tener ya hijos? estudiaste, ya empezaste a trabajar, ahora, ¿cuándo los hijos? Y es como una pregunta que en Ujú, realidad, si nos podemos ver, es un poco inclusive ruda, claro. ¿no? Porque pues cada quien debería de decidir cuándo tenerlos. Bien asesorados, pues tener un acompañamiento de, mira, se puede preservar justo por si tú te proyectas a tener tu vida laboral, a Ujú, hacer tus logros personales, tus logros en pareja. Y ahorita que ya está abierta, digamos, como esa posibilidad, a lo mejor y un buen acompañamiento y asesoría de decir, ujú, con congelar a los 30, ¿no? Que es muy buena edad. ujú, Y ya a lo mejor y a los 35, 37, 38, inclusive pasando los 40, ujú. tener ya, una gestación que no sea Ajá. un Y impedimento. Y ahora, hablemos de esto de embarazo de alto riesgo. ¿Cuándo se considera embarazo de alto riesgo y por qué se considera embarazo de alto riesgo en las mujeres? O sea, estrictamente por las guías se considera a Ujú, partir de los 35. ujú, Primero, porque a partir de ahí no es como que ese día se amanezca como con mayor riesgo, con el triple de riesgo para, por ejemplo, algún tipo de alteración en los cromosomas, sobre todo lo más conocido síndrome de Down. Pero ahí empieza a ser mucho más importante. O sea, okey, el riesgo empieza prácticamente de los 25, empieza a subir poco a poco. Pero de los 35 en adelante, ujú, esta subida se va viendo como un poquito más acelerada. okey, Además de que se calcula que también hay mayor riesgo de presentar, por ejemplo, enfermedades hipertensivas durante el embarazo, diabetes gestacional, otras ujú, alteraciones. Entonces, ujú, por eso se ha tenido como el punto de corte de 35. Y okey, algunos como artículos que lo debaten y quieren pasarlo más hacia 37 ujú, o inclusive individualizarlo, porque pues no ujú, es lo mismo una paciente de
38 que Sí. ha sido saludable, deportista toda su vida, a alguien de Ujú. inclusive 32 que pues tiene malos hábitos o mala higiene en su hábitat, Okey, que no tiene buena condición física, okey. pues no es lo mismo. Ahora, mayor probabilidad no significa que es algo determinista, ¿no? O sea, no es algo que va a suceder, Exacto, sino que dices, a ver, mayor probabilidad de preeclampsia, mayor probabilidad de, no sé, diabetes gestacional, pero exacto. no significa que vaya a pasar. Sí, o sea, no es Tú, como un diagnóstico de a los 35 te va a dar preeclampsia, ¿no? claro. Entonces mejor hay que empezar antes. ¿Y hasta qué edad consideras tú como la edad límite Y en la que dices, y híjole, porque así. eso es una pregunta Yo creo que que es una pregunta como muy sí, sonada, sí, pero en realidad como que yo creo que todavía no tiene una respuesta y es okey. dependiendo de cada caso, Ujú, porque si hay alguna paciente que esté por encima de los 40 años, ujú, pero que físicamente y sus condiciones uterinas estén, ujú, digamos, o en su útero, su matriz, ujú, estén en muy buenas condiciones, pues en realidad no habría ninguna contraindicación. Se tendría que tener muchos cuidados, claro. Hay que ujú. acompañarla durante todo el embarazo porque si bien, como digo, no es como que amanezcas y tengas todo Claro. el riesgo de tener preeclampsia, Ujú, mientras más pasa el tiempo, sí es más ujú. importante o más frecuente que tengas cualquier riesgo de esto, de sobre todo Okey. como que lo asociado Ujú, a lo físico, que es como la ujú. placentación, sería principalmente la restricción del crecimiento Claro. y la preeclampsia. Y los riesgos de los cromosomas, esos Ujú, son los que en realidad se pueden detener si ujú. se congelaron los óvulos o los embriones, los gametos, Okey. antes de los 35 años. Ujú, Pero también, o sea, si se tiene un embarazo, digamos, sin tener material congelado ujú. a los 40 y algo, hoy en día pues existen las pruebas preimplantación para tratar de encontrar un embrión que pues sea cromosómicamente sano Ujú. y pues por lo menos ese aspecto pues ya está librado y el resto se va a cuidar durante el embarazo, con Okey. adecuado acompañamiento, suplementación y vigilancia. Ahora, ¿entra inmediatamente arriba de los 35 años medicina materno-fetal, que es la subespecialidad que de embarazo de alto riesgo junto con ustedes? O Estrictamente, yo siempre les digo que aunque sean pacientes de 20 años, claro. o sea, los riesgos sí son mucho menores, pero Ujú. los riesgos no son, nunca podemos decir que son 100 ni cero. Entonces, Claro. yo en realidad en mi práctica privada siempre les digo, aunque tú tengas 21 años, Ujú, lo conveniente es que por lo menos medicina materno-fetal se meta en los tamizajes de primer, segundo y tercer trimestre. ujú, Y ahora ya, si se vuelve un embarazo de alto riesgo durante ujú, el seguimiento o porque tenga alguna condición previa, pues ujú. sí. Pero estrictamente no tienen que llevar el embarazo como tal, los materno-fetales, arriba de 35 años, pero sí, digamos que tener un acercamiento con ellos, tener un muy buen equipo con medicina materno-fetal, Claro. por cualquier cosa, porque es más frecuente que Ujú, pudiera brincar hacia un embarazo ya ujú. complicado, Okey. porque de alto riesgo, pues ahora sí que desde los 35 podría Sí. ser. Entonces, entiendo que la población justamente que tú acompañas es interdisciplinario, o sea, todo el acompañamiento, el trabajo que se hace, no es nada más que vayan a biología de reproducción y ya, sino que es un trabajo en Conjunto, conjunto. Ajá, completamente. en conjunto. Sí, o sea, yo creo que el éxito de la medicina reproductiva Ujú, siempre es un trabajo multidisciplinario, porque trabajar en solitario, pues les puedes ofrecer terapias a los pacientes. claro. Pero para poder entonces tratar todo el contexto, Ujú, como bien decíamos, desde antes, pues debemos de tener un buen planteamiento del escenario, ver ujú, si es necesario como el asesoramiento de la salud mental, ujú, tener pues muy buenos equipos, inclusive de nutrición, de fisioterapia, y ujú. durante el embarazo pues no desprendernos completamente. ¿Fisioterapia para qué? ¿Para suelo pélvico? Sí, pues Ujú, es que es muy ujú. importante que los pacientes jóvenes o digamos de un poco Sí, más de edad que a veces competen arriba de más los a 35. mi, sí, a mi especialidad, digamos, de alto riesgo, ¿no? Pero Okey. con cada embarazo, pues, se debe tener una adecuada como asesoría también del suelo pélvico, porque al final de cuentas, de los factores más importantes Sí. de tener algún tipo de alteración a nivel de suelo pélvico, pues, un Ujú, embarazo, inclusive un nacimiento, ya no solo por parto, ujú, también una cesárea que tuvo un trabajo de parto, depende ujú. mucho del tiempo de trabajo de parto y todo. Es un área que también debemos de tener muy involucrada, por ejemplo, la uroginecología, que Sí. al final de cuentas, pues, esto es acompañar a la paciente desde su inicio de edad reproductiva hasta el final, que es prácticamente la menopausia y más allá. Entonces, una parte nos compete a nosotros, pero también hay que saber acompañarnos, por ejemplo, en nuestros colegas de uroginecología para aquellos pacientes que Okey. tengan, por ejemplo, algún tipo de problema de suelo pélvico. Oye, Gonzalo, y ahora, si ya tienen ahí sus embriones preservados, ¿ahí hasta cuánto tiempo, o sea, pueden estar ahí? ¿O cuándo?
Cuando los Cuando gustas vence, o ¿no? cuando, o sea, porque ya, okey, paridad satisfecha, ¿no? Ya estoy completa, ya en mi maternidad, paternidad, ya tuve los hijos que quise, Sí. pero me quedan preservados, no sé, 2 12 meses, embriones. ¿no? Pues es Ujú, una pregunta, la verdad, muy interesante que también luego, estando como ya durante este proceso, siempre surge. ujú, Y lo primero, lo más importante es que en realidad, al día de hoy, pues vemos que son viables desde, o sea, viables casi en el 90 y tantos por ciento cuando ya están, vitrificados. ujú, Justo el año pasado nació un bebé que fue ujú. vitrificado, un Sí, embrión en el sí vi la 92, noticia. si no estoy Ajá, mal, ¿no? Si no estoy mintiendo un poco, ajá. pero de los 90 prácticamente. Ujú. Entonces, 30 años vitrificado y viable. Fue en Reino Unido, ¿no? Creo, ¿o en Estados Unidos? Me parece ser Estados que Unidos en o Reino Estados ajá, Unidos. sí, ¿verdad? O por Y allá. pues eso habla de que si se Ujú, vitrificó con tecnología de los 90 y el día de hoy fue viable, pues día a día se están mejorando muchísimo los medios, o sea, todo lo que sí, compete al laboratorio. ujú, Entonces, se proyecta que pues van a tener prácticamente una muy buena calidad, pues años venideros. okey. Y en cuanto a aquellos embriones que, por ejemplo, si ya se cumplió con los deseos de fertilidad, Ujú, pues se pueden hacer muchos como objetivos con los embriones, como para que inclusive se pueden donar algún tipo de familiar, algún caso conocido que se ujú, tenga infertilidad, mm, pues sí se puede, digamos, como que darles un adecuado uso a los embriones o dejarlos ahí porque al final de cuentas hay quien como del otro lado de la moneda, pacientes que nos han llegado que ya tienen oclusión de las trompas, ¿no? De que ujú, tuvieron uno o dos, los nacimientos que han tenido. Y ujú. pasan unos 5 o 10 años y dicen, bueno, es que me quiero volver a embarazar. Entonces son Sí, pacientes que nosotros les tenemos que ofrecer sí o sí una fertilización in vitro. okey. En pacientes que hayan tenido una fertilización in vitro y digan, bueno, ya tuve uno o dos, Ujú. algunos hijos, voy a ponerme en pausa. Es como, Sí. bueno, a ver si más adelante no también Oye, vuelven a y solicitar una transferencia de y embriones. si la pareja ya después de años ya no está junta, pero ahí hay embriones congelados, ¿qué pasa? Ahí también, por ejemplo, es, pues, Ujú, prácticamente algo que pueden subsanar desde antes, es decir, ujú, justo si nos proyectamos que a futuro, pues, uno quisiera estar toda la vida juntos. Pero si algo sucediera, pueden entonces definir bien, bien quién va a tener como la ujú, custodia, digamos, de los ujú. embriones. Es algo que se puede definir desde mucho tiempo. Y es lo que se sugiere, ¿no? Porque imagina pues, es a fin de cuentas como los hijos. Es un tema Sí, delicado porque al final sí, de cuentas no es fácil definirle a la pareja que claro. apenas están buscando un embarazo, qué va a pasar más adelante. Entonces creo que sí es tenerlo en cuenta, Ujú, a lo mejor y mencionar algo muy leve, pero creo que es ujú. caminar sobre, como dicen, como hielo muy Sí, delgado, claro, porque es un escenario que pues para empezar nadie lo proyecta cuando van de inicio a buscar un embarazo claro. en pareja. Ahora, ¿México tiene en políticas públicas contemplado a la infertilidad o no? Pues, en cuanto a política pública Mm, es prácticamente nulo, muy poco. ujú. O sea, a pesar de que justo ya salió el posicionamiento de la OMS, que ya Ah, nos el cree año como la pasado. infertilidad, sí, como un Ujú, problema prácticamente de salud pública. En cuanto a los objetivos del milenio, pues ahí está puesto, creo que es en el número sí. 15. En Ujú, cuanto a que la reproducción, pues es prioritaria. ujú. Aquí en México todavía estamos como un poco rezagados en cuanto a los temas de salud pública y Fertilidad. legal, porque creo que se tiene que trabajar mucho precisamente porque puede ser una población muy vulnerable. Entonces debe de trabajarse muy, muy bien como todos los lineamientos. Okey. Y en cuanto a la salud pública, pues se han hecho esfuerzos a través de las diversas instituciones, pero creo Ujú. que es poco. Por ejemplo, yo donde Mm, me forjé, me formaste, formé ajá. en el instituto, pues ahí damos atención a una gran parte de la población de prácticamente del centro del país, aunque también Ujú, llegan del norte y del sur. okey. Pero, por ejemplo, ahorita estoy trabajando en el IMSS. Ujú, También ya tienen abiertas ciertas como instancias para ver biología de la reproducción, para ver infertilidad, pero el apoyo que se tiene en cuanto al apoyo económico o los presupuestos a veces es muy limitado, claro. que no se toma como prioritario, porque es como, que, bueno, a ver, primero vamos a atender a los problemas iniciales, sobre todo los embarazos, Sí. los puerperios, todo, que la verdad se deberían de atender porque sí son Ujú, pues casos muy, muy graves. Y pues, como sabemos, una paciente embarazada o puérpera pues es ujú, prioritaria, pero creo que el presupuesto a veces también se ve muy, muy mermado, muy limitado en cuanto a lo reproductivo. Entonces ya es un avance que se empieza a abrir, sobre todo, por ejemplo, con nosotros en el IMSS, en el ISSSTE, digo, en claro. Secretaría, pues hay varios lugares públicos donde se puede por lo menos hacer el abordaje inicial Ujú, y pocos que tengan una oferta como de hasta la alta complejidad, como por ujú, ejemplo en el instituto. En realidad los demás nos quedamos como en baja complejidad, pero ujú, bueno, ya por lo menos es algo, aunque claro. sí debería, creo que hoy en día debería ser un poco más extenso o tener mayor alcance, porque pues no solo sirve
diagnosticar a la pareja, Ujú. decirle, bueno, este es el problema. Si solamente le dices, este es el problema, pero no te tengo la solución, pues a veces inclusive podemos generar mucha más angustia Ujú. de a veces la incertidumbre. Qué importante, ¿no? Que eso se contemple dentro de la salud pública. Y yo creo que el hecho de que el año pasado ya la OMS haya sacado sus guías, sobre Sí, todo de biología de reproducción o medicina de reproducción, y ponerlo en el mapa, ya empieza a generar algo como al menos de apertura, algo de plática sobre la mesa, porque yo creo que es una población muy olvidada, en el sí. que no se toma en cuenta esa parte y tú tienes que, por lo regular y por lo común, poner de tu recurso justamente para lograr un embarazo cuando hay problemas de fertilidad. Exacto. O sea, en general, yo creo que las pacientes, las parejas, tienen que poner, yo creo que más o menos la mitad del presupuesto, Ujú, desde lo de baja complejidad hasta lo de alta complejidad. ujú, Y en alta, evidentemente, tienen que poner muchísimo más recursos, okey. Y porque sí está muy, muy limitado, por así decirlo. y aproximadamente, ¿cuánto más o menos te anda saliendo tener un hijo por esta vía? Ah, Pues, bueno, sí, contéstame, ahorita te hago otra pregunta que me vino perfecto. ahorita a la mente. Bueno, la fertilización in vitro, que digamos que es como la más Ajá, alta complejidad, o sea, se les habla siempre a los pacientes que no tenemos, o sea, no podemos ofrecer siempre un precio único o ujú, un costo, ujú, porque depende sobre todo mucho del seguimiento y los medicamentos. Los medicamentos en realidad es lo que varía el muchísimo de precio. paciente a paciente. Y pueden tener dos pacientes, digamos, de 35 años. Y una paciente va a responder con la dosis, digamos, como que estándar. Ujú, Y hay otra paciente que va a tener que utilizar prácticamente el doble de medicamentos más añadidos. ujú, Cada una de estas situaciones va a incrementar los costos. claro. Se habla más o menos como de unos 120, 150,000 Mm, pesos en el costo total durante el seguimiento, los ujú, medicamentos, la captura de estos óvulos, la ujú, fertilización y luego la transferencia. Pero va a depender también mucho, digo, de paciente a paciente, así como de lugar a lugar, okey. porque dentro de, por ejemplo, aquí de la ciudad, pues hay centros y cada Ujú, centro tiene sus costos, hay unas pequeñas variaciones, sí, pero de nuestra ciudad a otra ciudad, o por ejemplo en la capital, sí. ahí sí los precios tienen unos rangos que inclusive se triplican. En el norte del país, en el centro del país. Bueno, por ejemplo, yo creo Ujú, que viví fue en la capital y ujú, sí había precios que se triplicaban uno respecto a otro. Ujú. okey. Uy. Entonces sí es muy variable. Y eso tampoco determina si o sea, el El éxito, éxito. ¿no? Así de que No, aquí me cobran más barato y sale mejor y luego me pegó. bueno, prácticamente, o sea, digamos que es como un balance, ¿no? O sea, Okey. sí debe de tener como un buen equipo, una buena tecnología, un buen laboratorio. Ujú. Sí se debe de tener como muy buena estimulación, o sea, como buen equipo médico, pero otra también depende de los pacientes, de la pareja. Okey. O sea, porque al final de cuentas nunca podemos prometer el 100%. Y algo que me llama mucho la atención es que muchas personas piensan que, tener un procedimiento de medicina de reproducción asistida justamente es no irse por la vía natural. Y Exacto, a mí me frustra mucho eso, digo, o sea, sí, somos seres biológicos, pero no nada más somos seres biológicos, no somos sociales, somos espirituales, somos físicos, o sea, todo lo demás. ¿Qué le dirías a una persona que te estuviera preguntando así de, oiga, doctor, ¿y esto es hacerlo de forma natural? pues yo creo Es que que sí, de veras, o sí, sea, porque justo como que rayan en las ajá, zonas grises ujú, de que alguien puede decir: "Oye, pero es que ya no es dentro del cuerpo, así entonces es. esto ya va antinatural". Yo creo que, pues, digamos, para todas las creencias, pues, se deben de respetar, pero creo que los avances de medicina Mm, siempre se han considerado a lo mejor y tabús o cosas ujú, antinaturales hasta que se van evidenciando sus beneficios en la claro, población o en gran parte de la población. ujú, Entonces, sí, si bien, o sea, ya hemos como que logrado un proceso biológico prácticamente fuera del cuerpo, ujú, o sea, creo que es parte de la humanidad y sus avances, que esto, pues, no debería de como generar desconfianza ni ujú, intriga en las personas, porque al final de cuentas es como tener, por ejemplo, la insulina, ¿no? Para pacientes con diabetes. O exacto. sea, es algo que se creó fuera Ujú, del cuerpo, se produce fuera del cuerpo y se le administra al cuerpo así. para poder subsanar una condición o una enfermedad. Lo mismo un marcapaso, ¿no? A través de una pieza de tecnología se ha podido lograr que pacientes que a lo mejor y pudieran tener una muerte súbita por una arritmia, pues ahora continúen su vida unos años. Entonces, en esto que es el inicio de la vida, no veo por qué debería de causar también tanto conflicto que Ujú, gracias a ciertos avances de tecnología, o sea, a un proceso que sí lo manipulamos, pero al final de cuentas sigue siendo humano, ujú. genere algún tipo de Aparte, a mí me sorprende desconforto. tanto
Me sorprende tanto los avances de verdad en esta área, porque, híjole, que puedas lograr un embarazo después de tantos avances en la tecnología, digo, es sorprendente y me maravilla cada vez más, y creo que el futuro de la medicina reproductiva va todavía incluso hasta más allá. ¿no? Más allá. ¿Tú qué futuro le auguras a la medicina de reproducción? Pues, o sea, hay futuro que ya se está viendo, pero a lo mejor en pruebas animales. Por Ujú, ejemplo, durante la residencia veíamos que, sobre todo en países asiáticos, ya hay inclusive gestaciones fuera del útero. mm, O sea, se creó como un microambiente para poder hacer una gestación. No me acuerdo si fue una cabrita pequeña, ujú, que se pudo gestar, no recuerdo hasta qué punto, ujú, en un microambiente. ujú. Entonces, o sea, al final de cuentas, eso llama la atención, ¿no? Así que, bueno, Okey, ya ni siquiera en sí. humanos. Pero creo Ujú, que son para cuestiones para resolver problemas que podemos ujú, tener actuales, ¿no? O sea, pacientes que hayan tenido algún tipo de cirugía radical, que hayan tenido una pérdida en la función uterina. O sea, mm, todos esos avances que siempre van a generar como controversia, creo que siempre son al final de cuentas en pro o se visualizan en pro de mm, nuestros pacientes para poder superar ciertas como limitaciones que a lo mejor te han impuesto las situaciones de la vida, pero que no debe de ujú, ser así, ¿no? O sea, ujú, mientras se vaya avanzando y se tenga como un correcto avance de ellos, que no se sacrifique prácticamente la seguridad de los pacientes, yo creo que pues mientras podemos ir subsanando, digamos, estas ujú, limitaciones ujú. éticamente, de forma correcta y Sí, moralmente con los pacientes, explicándoles hasta dónde son las limitaciones, cuáles son los riesgos y los beneficios, yo creo que ujú, pues es como muy buen campo y que pues más adelante esperemos de ver un sí. poquito más de esto. Ahora, yo soy una persona creyente de Dios. ¿Tú crees que esto es estirar los límites divinos? No, yo creo que comentaba, en cualquiera de estos puntos siempre ha sido como retar a los planes de Dios, Sí. pero ya que vemos que pues prácticamente no es retarlo, sino es poner nuestra participación o tratar de superar las limitaciones que tenemos como humanos, Ujú, mientras no creamos, digamos, como que superar un límite divino, ujú. no veo que sea algo de ese estilo. Ah, gracias por esa respuesta. Gonzalo, algo que te gustaría decirles a las familias que te están escuchando, a las mujeres que están buscando, a los papás que están pasando por procesos de infertilidad, algo que te gustaría decirles, algún mensaje que te gustaría que se quedara en ellos escuchando este podcast. Pues básicamente que, o sea, en esto de la medicina reproductiva, pues afortunadamente ya el día de hoy hay muchas opciones, pero que no solo se centren en lo reproductivo, así que no sea el objetivo único el Ujú, tener un embarazo, un bebé, ujú, sino todo lo que se acompaña, ¿no? O sea, creo que hoy en día hay muy buena conexión entre los biólogos de la reproducción, ujú, con los equipos de salud mental, con los embriólogos, con los laboratorios, con todo esto para poderles ofrecer como no solamente que sea como un objeto, no así una meta, ujú, sino que el camino también no sea tan pesado, que sea más llevadero, porque ujú, al final de cuentas creo que lo reproductivo no debe ser algo que vulnere a las parejas o a los pacientes, debe ser algo que pues nos siga uniendo y ujú. que deje al final de cuentas pues una satisfacción genuina y no, bueno, ya lo logré, pero ¿a qué costo? ¿No? Yo Sí, creo que esto, eso es lo justo, más importante, justo, justo. que sea de verdad así como un gozo haberlo logrado y Ujú, no un sufrimiento. sí. Qué bonito mensaje. La verdad es que sí, porque muchas personas se enfocan, bueno, yo ya siendo mamá, puedo saber desde esta parte que la maternidad y la paternidad muchas veces está idealizada. Sí, Y que cuando verdaderamente eliges, tener hijos con alguien es una gran responsabilidad, sobre todo para la humanidad, que estás dejando al mundo, que la crianza que viene después, todo lo demás, la carga mental, o sea, todo lo que viene después del embarazo, este tema del área perinatal, que lo consideramos desde el momento en el que se está empezando a buscar hasta los primeros 2 años de posparto. Es un área que casi no se platica, casi no se habla, y muchas veces se rompe el vínculo en este momento de buscar bebé, ¿no? Y te exacto. piensa eso, que el objetivo es tener hijos y que A es costa lo de lo que sea. máximo exactamente, que es lo máximo, y cuando te das cuenta que hay
más cosas también en la vida, pero lo importante que es para una mujer o para un hombre gestar y sobre todo dejar como una huella en la humanidad, te pones Exacto. también, ves el área como holística y completa justamente de la pareja. Entonces, gracias por ese mensaje. No, totalmente. Es que ya lo mencionaba, al final de Sí. cuentas no es solo lograrlo. Ujú, O sea, el chiste de esto es que la finalidad no les cueste el proceso, que debe ser algo pues, tan maravilloso. Y al final de cuentas, que el vínculo que tienen como ujú, parejas o el objetivo no sea sacrificado ujú. por lo reproductivo, ¿no? O Sí. sea, que sea un camino de acompañamiento, que Mm, no sea solamente lo vamos a lograr, lo que nos cueste lo que sí. nos cueste. O sea, sí se puede lograr, Ujú. pero no se debe de sacrificar prácticamente lo humano del Ah, proceso. sí, considero lo mismo. ¿Dónde te pueden encontrar, Gonzalo? A mí en mis redes sociales prácticamente es doctor Gonzalo Arroyo, Ujú, el único que sale en el internet. Estoy así en Instagram, en Facebook ujú. y creo que también en Google así salgo, sí, Ah, yo Gonzalo dije Arroyo. TikTok. No, no tengo TikTok porque me distraigo mucho. Yo solo soy observadora por esas razones, ¿no? Okey, entonces, Instagram Instagram, y Facebook Facebook. y también en Google así, doctor Okey, Gonzalo Arroyo Díaz, Biología de la Reproducción Humana y ya, okey. ¿Y tu ahí salgo. práctica es privada y pública aquí en León, Guanajuato? Exacto, estoy aquí en León, Guanajuato, pues mi práctica de la tarde es en el Instituto Mexicano del Seguro Social Ujú. y al resto de tiempo estoy en el Hospital Ángeles de León. Ahí a Okey. sus órdenes, con mucho gusto. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por aceptar esta invitación, por esta plática tan enriquecedora, por el mensaje que les acabas de dejar a las personas. Y pues no me queda nada más que justamente agradecerles también a ustedes quienes están escuchando o viendo en YouTube y síganos en redes sociales. Síganos, perdón, en redes sociales. Estaremos ahí atentos a cualquier duda que tengan y para que contacten al doctor Gonzalo Arroyo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti y gracias a tu público por escucharnos, ¿no? Por tomarte el Sobre tiempo todo, para eso, esta ay, plática. sí, la verdad me siento muy, muy agradecida de que quienes están escuchando esto, quienes están escuchando esto o quienes nos están viendo, la verdad agradezco mucho su consideración para su tiempo. Gracias, gracias, gracias. Y si existiera un espacio donde pudieras decir lo que nunca te has atrevido a contar, donde las historias no se juzgan, se escuchan. Esto es Miradas Compasivas, un espacio para contar temas e historias sin tabúes, sin máscaras y desde una perspectiva profundamente humana. Aquí hablamos de lo incómodo, lo vulnerable, lo doloroso y también lo que transforma. Porque cuando alguien te mira con compasión, algo dentro de ti sana. Quédate. Tal vez esta historia conecte con la tuya.